Bueno, buenas tardes, un gusto estar acá, muchas gracias por la invitación. Un placer estar con los dos colegas. Y me hubiese gustado estar con Oscar Bravo, que no pudo llegar, que me contaba Carola que estaba viajando desde San Luis, porque es como el que encarna el tipo que cuenta esas historias desde el territorio, viviendo ahí. Yo lo conozco a él desde hace 10 años, cuando lo matan a su amigo y compañero Ariel Ávila, que lo asesinan el 11 de febrero del 2014 en la puerta de un búnker. Ellos tenían una banda de hip hop que se llamaba La Técnica del Hip Hop, y que era muy interesante la historia también, porque un profe de la secundaria veía que los chicos en los recreos le decían que hacían batallas. Entonces eran las batallas de freestyle, digamos, que rapeaban. Entonces el profe agarró y dijo, bueno, acá hay algo para trabajar. Y empezó a como organizarlos de alguna manera. Y ganaron un concurso que era de cultura de la provincia, y grabaron su primer disco. Y ahí había una canción que era El barrio está peligroso, y que ellos, que eran pibes de la secundaria, contaban lo que pasaba en ese momento en el barrio. Y tiempito después lo matan a Chucky, a Ariel, en la puerta del búnker, en Empalme Graneros, un barrio que después se transformó en un lugar cargado de violencia, y que yo lo conozco a Ariel después de esto, porque los amigos de Chucky, incluido Ariel, él por ahí no lo iba a contar, pero queman el búnker. Entonces se tienen que ir del barrio. Y él empieza como una nueva etapa, ya no con ese grupo, y sigue cantando. Y él me decía en ese momento, cuando yo lo conozco, acá hay dos problemas, y que yo le canto a eso, a la policía y al narco. Y yo después me quedé pensando esto, como un pibe en ese momento tenía 17 años, y con pocos elementos, digamos, porque recién salía de la secundaria, en un barrio muy castigado, tenía una lucidez para describir la situación de lo que pasaba en ese momento, mucho más grande y mucho más profunda que el periodismo, que la dirigencia política, que la propia cultura, y que me pareció siempre muy interesante, digamos, y lo fui seguí teniendo una relación con él, que dura hasta ahora, y que ha ido creciendo, digamos, además, y cantándole otras cosas, pero siempre con ese foco, que digo, que recién lo charlábamos con Dana, digamos, de que es una cultura también que está fuera de los márgenes, ni siquiera en los márgenes, porque son pibes que muchas veces tienen que salir a laburar para poder grabar, porque el rap, el hip hop es una música de estudio. Si no la grabás, no existe. No es como otro tipo de música que podés tocar en un garage. Entonces, digamos, necesitas plata, y hay todo ahí yo me fui metiendo en todas esas historias y en ese como mercado de la música de los márgenes, que es interesantísimo, digamos. Por eso me hubiera gustado que Oscar esté acá, y vos me decías que lo van a traer, porque eso es una historia fenomenal, la de él, atravesada por un hecho de violencia tremendo como el asesinato de su amigo, pero que él además avanzó y digamos fue superando etapas. Que digo, son las historias también que nosotros hemos contado en Rosario, que son muy ásperas,
son historias incómodas y que, digamos, por ahí son rechazadas por la cultura, entre comillas, oficial. Que ahí me parece que la ciudad, hace poquito nos hacían una entrevista por el libro que publicamos con Hernán Lascano, Rosario, una revista de Barcelona que se llama Cult, y el periodista puso un título que a mí me gustó mucho, que era Rosario, una ciudad con el alma rota, y me parece que tenía que ver con eso, que son los engranajes también de una cultura que se fue cerrando a ciertas reflexiones. Nosotros con los libros lo que buscamos fue tratar de contar esas historias y sobre todo disparar reflexiones, porque no es solo revelarlas, digamos, y contarlas, sino empezar a reflexionar sobre un fenómeno que es el narcotráfico, y que no es solo un problema, y está lejos de ser solo un problema de seguridad, sino que atraviesa absolutamente todo. Y hay un capítulo del libro Rosario que generó algo que es muy llamativo, digamos. Ese capítulo se publicó como adelanto en el diario La Nación un domingo, que los capítulos que se publican en los diarios generalmente no los lee nadie, digamos. Y fue la nota más leída el domingo. Y los editores me decían, che, pero ahí hay algo, o sea, que genere tanto, que era la historia que se llama el capítulo La Torre. Y no contaba nada de narcotráfico. Digamos, de lo que conocemos por lo que atraviesa el narcotráfico, que es la violencia, sino era gente con plata. Y un personaje que se llama Lelo Pérez, que se había hecho millonario vendiendo autos a los narcos, y como él contaba, solucionándole problemas, se había contactado con los tipos más ricos de la ciudad en la mesa de un restaurante, el restaurante Pampa, que cerró en la pandemia. Y que eso es muy, muy rosarino, digamos, la mesa del bar, del restaurante. Y a través de esa mesa, él después compra 2 pisos en ese edificio que se había inaugurado en el año 2009, y Messi tenía un departamento. Era como lo máximo en la ciudad vivir en esa torre de 40 pisos, que en ese momento era el edificio más alto del país y el más caro de Rosario. Y nos gustó mucho contar quiénes vivían ahí y cómo iban interactuando, porque ahí, digamos, Lelo Pérez, que vive en el piso 31, abajo el intendente del edificio era el ex presidente del puerto de Rosario. Y vive también Vicentín, o sea, gente Nardelli de Vicentín, abogados, jueces, bueno, un montón de gente muy importante. Y en la terraza del edificio se gesta una de las estafas más grandes de los últimos tiempos en Rosario, que es un negocio que lleva Lelo Pérez, y que interactúan todos. Y que lo fascinante de esto era que en el medio de esas historias era un torneo de quién era el más malo dentro de ese edificio de alta gama, porque Lelo Pérez festeja su cumpleaños ahí y hace como la presentación en sociedad con toda esa gente rica de Rosario, y el intendente del edificio, que era Guillermo Salazar Boero, le pide un listado de los invitados porque desconfiaban de él. Entonces le escribe un listado con todos los invitados, que se llamaban todos canteros, como los monos. Era una tomada de pelo. Y el intendente del edificio le dice, imbécil, ¿sabés quién conoce a los monos? Yo conozco a los monos.
no vos, que él también los conocía. Pero digo, esa anécdota de esa torre de mucho dinero que se construyó en Rosario y que vive gente muy importante, muestra también que la violencia, los muertos, las balas, la sangre que corre en Rosario está sostenida por esa guita. O sea, la violencia no tiene un sentido, que es sostener económicamente muchos negocios de la ciudad, y que esa gente está fuera del mundo del narco que nosotros vemos en la televisión, leemos en los diarios, que es casi invisible. Y eso me pareció interesante de rescatar del libro, de esa ciudad invisible que todos vemos. Bueno, te paso. Bueno.